Mira, hay algo que antes de iniciar con esto, hay algo que ustedes tienen que comprender, esa parte. Muchos me han preguntado en algún momento, ya, el trabajo de suficiencia profesional, que es el PAE, estamos haciendo el PAE, ya, tiene una particularidad que es el formato IMRD. ¿No? Entonces, es como decir, es tipo artículo científico, tipo artículo científico. Entonces, como es tipo artículo científico, entonces por eso esta parte viene lo que es el capítulo 2, materiales y métodos, por eso, ¿no? Acá, por la M, que viene a ser método. O sea, por esa misma razón, ¿no? Tiene que cumplir con el esquema ya establecido de lo que es el IMRD, que es el tipo artículo científico. O sea, en realidad, el proceso de atención de enfermería se elabora tipo artículo científico. Es más, la cantidad de hojas no debería ser tan extenso, pero por los formatos que manejamos, a veces se hace extenso. Cuando finalmente terminamos con 40, con 50, a veces pasan a 60, pero que no debería serlo. Yo por eso le decía que en el marco teórico debería ser el planteamiento de problemas, el máximo 10 líneas, mínimo 7. O sea, no debería ser más, ¿no? En el marco teórico, ya pues no, 2 hojas tal vez es suficiente como para un marco teórico, o sea, lo más resumido posible. Y lo demás, igual, ¿no? Que no se prolongue mucho, o sea, que no esté mucha la información. Y para llegar a eso hay que parafrasear, ¿no? Eso debería ser. Y este es el capítulo número 2. En el capítulo número 2 inicia con el 2.1 sobre el diseño de estudios, ¿no? En la metodología, cuando hablamos en un proyecto de investigación o una tesis, enfocamos la metodología en 3 incluso. Según Hernández Sampieri, decimos que es enfoque cuantitativo, cualitativo y mixto. Así lo determinamos según Hernández Sampieri. ¿Ya? Pero en esta situación, como lo estamos desarrollando, ¿no? El enfoque es un enfoque, sí, vamos a suponer que es un enfoque cuantitativo, ¿sí? Pero lo que hace la particularidad es que en esta misma solo trabajamos con un solo paciente. O sea, no trabajamos con 10, con 15, con 20, con 30, solo un solo paciente. Pero, ¿qué hace que sea un enfoque cuantitativo? Por lo que acá vemos porcentajes, ¿no? O sea, ¿cuánto porcentaje se cumplió en la intervención? ¿Cuánto falta por ejecutar esa intervención? ¿O cuánto está en proceso de esa intervención? Y eso se mide en porcentajes. Entonces, como se mide en porcentajes, por eso mismo ponemos el enfoque cuantitativo, ¿no? Decimos no experimental porque nosotros no estamos realizando ningún tipo de experimento. No hacemos experimentos. Es más, ni siquiera realizamos cuasi experimental, o sea, no realizamos. En algunos trabajos ustedes van a ver que dicen, ¿no? Cuasi experimental. ¿Qué significa cuasi experimental? Significa que yo en este trabajo, si fuera así, primero tendría que yo hacer la valoración, ¿cierto? Y después que hago la valoración, identifico el problema, y después que identifico el problema, tendría que yo ir al establecimiento de salud, ¿cierto? Regresar nuevamente, hacer todos los cuidados de enfermería que tendría que hacer, todos los cuidados de enfermería, no sé, ¿no? Intervenciones, actividades. No creo que sea un solo día, sino tendría que ir tal vez por los 7 días o 10 días que dure la intervención con el paciente. Y después que hago eso, ver con el paciente, ¿no? Nuevamente hacer la evaluación. ¿Cómo el paciente está quedando? ¿No? ¿Cómo el paciente queda?
si se recuperó, no se recuperó, la intervención como enfermería que yo he hecho, o sea, el paciente ha encontrado mejoría, está saliendo de ese cuadro de enfermedad, eso sería cuasi experimental. Pero la verdad es que ustedes no hacen eso. Ustedes lo que han hecho es, han tomado contacto con el paciente, han hecho la valoración al paciente, han recogido todos los datos del paciente y han vuelto o alguien ha revisado a su paciente. Nadie. Sí, hay uno. ¿Quién más ha ido? Nadie, la mayoría. Pero ¿cuántos veces ha sido? ¿Una, dos, tres veces? No, porque lo tratamos. Por lo que estás ahí. Sí. Claro. Y si no fuera así, no. Entonces, por eso no sería cuasi experimental. Entonces, cuasi experimental significa que yo tomo contacto con el paciente, hago la valoración, como encuentro los problemas que tiene el paciente, voy y hago la intervención con el paciente. O sea, ejecuto esas intervenciones que me planteaba. Y no solamente las actividades, será un día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días. Y después de ese lapso de tiempo, nuevamente hago la valoración. Y después que hago la valoración, nuevamente identifico si hay problemas o no problemas. Tal vez ya no hay problemas, entonces eso sería cuasi experimental. ¿Correcto? Entonces, es así. Por eso acá dice no, cuantitativa, no experimental. O no es experimental. O sea, por eso. Si no, acá podríamos nosotros considerar cuasi experimental. Y podría ser el caso, ¿no? En ustedes. Usted, como la señorita me dice, ¿no? Yo he ido con mi paciente. Entonces, tal vez tú podrías acá considerar cuasi experimental. ¿Por qué cuasi experimental? Porque tú has tomado un contacto, has hecho la intervención y tus actividades y luego has hecho nuevamente la valoración. Al hacer la valoración, tú has encontrado la mejoría en ese paciente. O sea, como si el paciente ya está recuperado con las intervenciones que tú has hecho. Entonces eso sería cuasi experimental. ¿Cierto? Descriptiva. ¿Por qué descriptiva? Porque lo que nosotros hacemos es una descripción a la variable de estudio. ¿Cuál es esa descripción a la variable de estudio? Por ejemplo, ¿no? Paciente con lesiones por presión. ¿Qué es lo que hacemos? Hacemos la descripción. ¿Cómo es la lesión por presión? ¿Cuántos grados existen? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Todo eso se llama descriptivo. ¿Listo? Es el estudio. Aplicado, ¿no? La aplicación del proceso. Nosotros decimos aplicado porque realizamos el proceso como tal, o sea, como un plan de cuidado, como si fuera un plan de intervención de enfermería. Por eso consideramos acá que es aplicado. Aplicación del proceso de cuidado primero, ¿no? A usuario, bueno, el término que ustedes acá consideran, ¿no? Polemanias, simultáneos, acá lo que dicen, ¿no? Ya ustedes lo determinan con su patología que están desarrollando en este caso. Entonces, el diseño de estudio, más o menos la redacción sería así, con las variaciones de acuerdo a su realidad de su trabajo. ¿Está bien? Realidad de su trabajo. Entonces, puede ser extenso, puede ser menos extenso, entonces cada uno de ustedes ya lo plantea. ¿Está bien? ¿Quedó esa parte claro? ¿Listo? Sí, entonces ya más o menos lo plantean así. Ya este es el diseño de estudio. Ya, diseño de estudio. Después del diseño de estudio viene la población. ¿Ya? En la población solamente ustedes van a considerar un solo paciente, nada más, un solo paciente. O sea, no hay. Y dentro de ello ya no consideran ustedes así, ¿no? Paciente de qué edad, ya está, ¿no? ¿Cuál es su diagnóstico? ¿Dónde está el paciente? ¿Dónde está hospitalizado? Etcétera. Cada uno se pone diferente y todo. Nada más, esa es la población. Entonces, la población considera que solamente es un solo paciente, nada más, solo un solo paciente. ¿Ya? Procedimiento de recolección de datos. Acá, en el procedimiento de recolección de datos, dice autorización y coordinaciones previas para la recolección de datos. Mira, cuando hablamos de autorización
y coordinaciones previas para la recolección de datos, ¿qué es lo que tengo que hacer aquí? Mira, es como ustedes tienen que ponerse en el papel que van a ir. Primero, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que ir al piso, ¿cierto? ¿Con quién se tienen que entrevistar? Con la jefa de ese piso, ¿sí o no? Primero tienen que entrevistar ustedes con la jefa de ese piso. Una vez que ustedes se entrevistan con la jefa de ese piso, explicarán qué es lo que tienen que hacer, y luego que les autoriza la jefa o el jefe de piso, tienen que ir con la enfermera de planta, o sea, la enfermera que está a cargo, ¿no? Ya conversé con la jefa, ya me autorizó, ¿cierto? Entonces ya la enfermera de planta asistencial que está programado ese día ya tiene conocimiento, y luego se van con el paciente. Y van con el paciente y le explican al paciente lo que van a realizar ustedes. Entonces, todo eso se llama autorización y coordinaciones previas para la recolección de datos. Eso ustedes tienen que redactarlo en prosa. ¿Cómo digo en prosa? O sea, como ustedes expresan, como ustedes hablan. Así lo tienen que redactar. Mira, en algún momento yo siempre digo así, ¿no? Redacten en prosa, pero cuando pasa el Turnitin, coincidentemente, esto que no debe estar en ningún lado, aparece como copia, que no debería ser. Esta es la redacción de ustedes. O sea, en todo el capítulo 2, es la redacción de ustedes. Tienen que ustedes redactar todo, con sus términos, así como ustedes se expresan. Esa es la autorización y coordinaciones previas para la recolección de datos. Ya, eso de ahí. Luego sigue, ya, acá sigue lo siguiente. Aplicación de instrumentos de recolección de datos. Acá, aplicación de... Ya. ¿Qué instrumentos de recolección de datos ustedes van a utilizar? Posiblemente ustedes utilicen, ¿no? El primero, ¿cuál va a ser? El formato de valoración por patrones funcionales de Mario Vigor, ¿cierto? Ese es el primer instrumento que van a utilizar. Es un instrumento. Aparte de ese instrumento, ¿qué otro instrumento van a utilizar? El consentimiento informado. La escala, ¿no? La escala visual análoga, ¿no? Posiblemente, ¿no? EVA, ¿no? Para medir, ¿no? El nivel de dolor, ¿cierto? ¿Qué otras escalas más podríamos hacer? La escala Complex, para aquellos que están realizando pacientes neurológicos, es muy probable, ¿cierto? O aquellos que tienen lesiones por presión, ¿no? Wagner, ¿entienden, no? Entonces, todas esas escalas ustedes tienen que mencionar. Y todas esas escalas, cómo ustedes van a realizar, cómo van a aplicar su instrumento de recolección de datos. Entonces, acá ustedes tienen que redactar eso. Tienen que redactar. Acá está un ejemplo, ya, para que ustedes lo puedan realizarlo, ¿ya? Técnica de recolección de datos. En la técnica de recolección de datos, mira, en la técnica, el formato de valoración, escuchen esta parte, mira, el formato de valoración por patrones funcionales a mí me permite realizar tres técnicas. Uno, la entrevista. Dos, la observación. Y tres, el examen físico. O sea, con ese formato yo hago esas tres técnicas. Ustedes tienen que mencionar ya, qué es lo que van a hacer. ¿Listo? Mencionen ellos. ¿No? Están utilizando la técnica de entrevista, la observación y el examen físico céfalo-caudal. Eso lo tienen que mencionar. Instrumentos de recolección de datos, y entonces acá ya le dije, utilicen por favor los instrumentos, mencionen los instrumentos, escriban ahí los instrumentos que ustedes van a utilizar, ¿ya? Es importante esta parte que consideren eso. Todos los instrumentos que ustedes van a utilizar, ya, todos los instrumentos, ¿ya? Acá, bueno, ¿ya? ¿Listo? ¿Quedó clara esa parte? Sí, ya. No. Método de análisis. Para el método de análisis, ya, para el método de análisis vamos a utilizar, y estamos utilizando tres libros, que vendría a ser Nanda, No y Nim.
con esos tres libros que estamos trabajando. Entonces, acá en el método de análisis, ustedes tienen que considerar eso, ¿correcto? Y en función a eso, ya lo redactan todo, ¿no? El proceso, el método de análisis, ¿vale? El proceso, ¿ya? Ahí lo redactan. Aspectos éticos. ¿Cuáles son los aspectos éticos? Nosotros trabajamos con 4 principios bioéticos, ¿no? El principio de autonomía, el principio de justicia, el principio de no maleficencia y el principio de beneficencia. 4 principios bioéticos. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer ahí? Usted va a redactar qué es lo que va a hacer con el principio de beneficencia. ¿Qué va a hacer? No va a buscar en la literatura qué significa eso, sino qué es lo que va a hacer con el paciente. ¿Qué va a hacer? Este se llama el principio de autonomía de igual manera, y así cada uno, cada principio usted lo va redactando. ¿Ya? No, acá no hay citas, ya no hay citas. Así como ustedes lo van a empezar, así lo escriben. No hay citas. Listo. Y eso viene a ser todo el capítulo número 2. ¿Ya? Hasta ahí viene el capítulo número 2. Entonces, el capítulo número 2, ya ustedes tienen que redactarlo. Ya, por favor, háganlo en prosa. Ya, ustedes no copien de otro lado. Pueden observar, mirar, pero no copien de otro lado, porque si no le va a salir similitud. Por ejemplo, ahora estamos trabajando con el grupo que empezó en el mes de diciembre. ¿Ya? Con ello ya tengo solamente 2 clases pendientes, y hay bachilleres que están con 70% de similitud. Entonces, yo le dije, yo le estoy diciendo a ellos que tienen que bajar, tienen que parafrasear. Pero para que parafraseen, a veces demora. Entonces, hay que volver a pasarlo, Entonces, yo les digo también igual a ustedes. Yo les digo también a ellos así. Este sábado es el penúltimo sábado, y el próximo sábado termino con ellos. Después de ese sábado, ya ni que me busquen, porque no me van a encontrar. Si me encuentran, no voy a tener ni tiempo para atenderlos. Entonces, les digo lo mismo a ustedes, ¿ya? Cuando estemos acá en la clase y todo lo que ustedes puedan preguntar, todo, o mientras quede el proceso del curso, ustedes pueden preguntar todo, pero ya después, ya no. Ya, no, menos de 20%. Menos de 20%. ¿Ya? Pero se suele siempre recomendar que sea menos de 15. ¿Por qué menos de 15? Porque a veces hay observaciones, hay otros revisores que te van a observar, y si es que te observan, por los cambios, a veces sube, ¿no? Y eso entonces mejor es menos de 15. ¿Ya? ¿Sí? ¿Llegas ahí? ¿Sí? ¿Sí? Ya, voy a reducirlo. Ya. Ya, este es el resultado. Ya. Tenemos cuando hicimos la valoración, ¿cierto?, por patrones funcionales. En la valoración por patrones funcionales, de los patrones alterados, hay 5 tablas, ¿cierto? 5 tablas, ¿no? 5 tablas. Acá empieza la siguiente tabla, por eso acá dice tabla número 6. Acá también, tabla número 6. Así como este diseño, son 5 tablas más. ¿Ya? ¿Por qué 5 tablas? Porque son 3 diagnósticos, ¿no?, reales y 2 de riesgo. 5, ¿cierto? En total son 10 tablas. Y de esta tabla viene su figura, que ahorita la voy a enseñar. Y esas son 5 figuras, ¿ya? 5 figuras. Así está estructurado. Entonces, esto viene a ser así. Ustedes lo van a poner de la siguiente forma. Adelante. Acá miren. 3.1, intervención de enfermería. Tabla 6, y van a poner acá diagnóstico de enfermería. ¿Sí? Ya.
Ya, tabla 6, diagnóstico de enfermería. Y van a copiar acá el diagnóstico de enfermería, acá, así. Sin negrita, solamente ponen tabla 6, diagnóstico de enfermería en negrita. Y la diferencia, perdón, el diagnóstico lo van a poner así, sin negrita. ¿Ya? Y van a dividir así. Acá voy a poner, mira, vamos a ver dónde esto. Voy a reducir un poco más. Acá. Ya. Ven ustedes acá que se marca X, ¿no? X. Entonces yo lo selecciono, mira, voy a seleccionar ello. Y me voy a ir a acá. Acá, bordes. Estoy acá en los bordes, mira, en los bordes. En los bordes. Y voy a poner todos los bordes, mira. Acá, todos los bordes. Entonces, ustedes tienen que trabajar así. Ya, yo les explico esto porque cuando reviso, yo no encuentro así. Ustedes tienen que trabajar así como están acá las tablas. O sea, tienen que crear sus tablas así. ¿Ya? 1, 2, 3, 4, 5 columnas. Así, 5 columnas. En filas, 1, 2, 3, acá con esto, 4, 5. 5 filas. Ya, 5 filas tienen que ponerlo. O sea, si yo voy a diseñar, pongo 5 filas. 5 columnas y 5 filas. ¿Ya? En la primera parte de las filas, acá, todos estos datos deben ir. Pero estos datos que van en la primera fila, por favor ahí, estos datos que van en la primera fila, tienen que estar en Arial 12. ¿Ya? Arial 12. Correcto. Toda esta primera fila, Arial 12. En la siguiente fila que está acá, esta es la siguiente fila, todo Arial 11. O sea, de ahí para abajo, todo Arial 11. Interlineado 1.15 es acá aparece 1.15 interlineado. ¿Ya? Interlineado 1.15. ¿Correcto? 15. Arial 11, interlineado 1.15. Ya no 5, 1.15 del interlineado. ¿Listo? Una vez que ya desarrollaron todo esto, así mira en la tabla, ya desarrollaron todo en la tabla, recién ustedes van a hacer en esta tabla y lo van a convertir en ya Vancouver, en Vancouver. Recién ahí van a convertir en Vancouver. ¿Cómo lo voy a convertir en Vancouver? ¿No? Aparece esto de acá, selecciono, mira, con esto de acá y me voy acá así. Acá voy a poner primero sin bordes, luego voy a colocar borde inferior, borde superior y acá dice borde horizontal interno. Listo. Ahora sí, ya está en formato Vancouver, ¿ya? Vancouver. Así lo tienen que dejar. Una vez que termina, debe quedar así. ¿Listo? Ese es un dato. Lo otro, acá. Cuando ustedes van a hacer el no, porque eso lo vamos a hacer ahora, no, les explico eso, no, ¿ya? Van a poner su código y van a poner acá la etiqueta no, ¿correcto? No, código, etiqueta no. En la siguiente celda que está acá, la siguiente celda, van a colocar así, indicadores, ¿ya? Así, indicadores. Si yo, por ejemplo, tengo esta intervención, que vendría a ser la intervención, regulación de la temperatura, ¿cierto? Yo tengo que buscar cuál va a ser mi objetivo no. En este caso, el objetivo no va a ser los signos vitales, pero tengo que buscar los indicadores. ¿Con qué indicadores voy a trabajar? O sea, ¿cuáles van a ser los indicadores? En este caso, acá tenemos temperatura corporal y tenemos presión del pulso, ¿no? Mira, temperatura corporal y presión del pulso. Entonces, son dos indicadores que yo estoy trabajando, con dos indicadores. Y de estos dos indicadores que se
está desarrollando, entonces yo hago las actividades. ¿Cuántas actividades debo hacer? 5. 5 actividades. Por ejemplo, 5 actividades. Dentro de las actividades, ahí vienen, las actividades van a aparecer en el libro NIC, pero esas actividades, yo, si bien es cierto, lo voy a copiar tal y cual como dicen las actividades, pero esas actividades los tengo que parafrasear. Ya, lo parafrasean las actividades. Copian así y luego parafrasean. No lo vayan a dejar así. Porque si ustedes no parafrasean las actividades, va a aparecer como si fuera copia. Las actividades. ¿Qué es lo que no debo parafrasear? Yo no debo parafrasear la intervención, o sea, la etiqueta NIC. Esta es la etiqueta NIC. No parafraseo la etiqueta NIC. Tampoco parafraseo la etiqueta no. Esta es la etiqueta no. Tampoco debo parafrasear los indicadores. Los indicadores debo copiar así como están los indicadores, ¿correcto? Lo único que yo debo parafrasear en este caso, si es intervenciones, las actividades. Todas las actividades parafraseo. Y luego también parafraseo lo que es el fundamento. Toda la columna del fundamento es parafraseado, ¿ya? Toda la columna de fundamentos es parafraseado. También es parafraseado. ¿Listo? Entonces, ¿qué columnas? A ver, en forma general, así como decir, en forma general. ¿Cuáles son las columnas que debo parafrasear? Intervenciones de enfermería NIC, actividades y fundamento de las intervenciones de enfermería, toda la columna. En todas las que aparecen para una columna, yo lo parafraseo. No debo parafrasear diagnóstico de enfermería, no lo parafraseo. Criterio de evaluación no, tampoco parafraseo. Evaluación del logro no lo voy a parafrasear, se queda así. ¿Está claro? Y otro dato. Si acá estoy poniendo etiqueta no, y esta etiqueta no corresponde para la intervención 1, y coloco los indicadores, y estos indicadores van para las actividades que tengo que modificar, ¿cierto? Entonces, cuando voy a poner otra intervención, esta es la otra intervención, manejo de la termorregulación, ¿cierto? Esta es otra intervención, ¿ya? NIC. Entonces, para ello también debe estar acá su etiqueta no, ¿correcto? Etiqueta no. Y lo mismo, desde esto de acá, escojo los indicadores, estos son los indicadores, ¿ya? Para las actividades. ¿Ya? ¿Entienden? Esa parte se entiende, ¿no? Entonces, si tengo voy a hacer dos intervenciones, ¿cierto? Dos intervenciones. Para cada intervención debe haber etiqueta no con sus indicadores. Para la siguiente intervención tiene que haber etiqueta no con sus indicadores. ¿Correcto? Tiene que haber así cada uno con sus indicadores. ¿Ya? Indicadores. Y tienen que considerar. Ahora, al costado que está esto de acá, mira esta información que está aquí, esta es la definición de la etiqueta NIC, ¿ya? Etiqueta NIC. Estos fundamentos que están acá, todos estos fundamentos, ustedes tienen que sacarlo del libro. Sea libro o sea el diccionario, pero no de artículos científicos, tienen que ser de libro, ¿ya? Y ustedes lo fundamentan. ¿Por qué cada actividad? ¿Por qué estoy haciendo esta actividad? Lo fundamentan acá. Si hago esta actividad, igual lo fundamentan. ¿Ya? Así lo tienen que realizar. Entonces todo esto debe ser, ¿no?, en Arial 11, todo el contenido Arial 11, interlineado 1.15. Ya, 15. En la parte inferior, ya, esto lo vamos a ver acá, en la parte inferior, acá, ya, en la parte inferior, esta es la fuente, ya, esta es la fuente. En la parte inferior van a colocar así como está ahí, ya. Diagnósticos de enfermero, algunos, he visto que algunos colocan en
inglés. En la NANDA viene en inglés también, ¿no? Hay una... ¿Ya? En NANDA viene una descripción en inglés. Si ustedes creen conveniente ponerlo, lo ponen así, ¿ya? Acá dice en NANDA International, viene en inglés. Entonces, ustedes pueden considerarlo eso, ¿ya? Ahora, si van a considerar NANDA como en inglés, entonces lo tendrían que ustedes colocar, tendrían que ponerlo en cursiva. Recuerden, cada redacción que se hace en otro idioma que no sea el español, ustedes lo ponen en cursiva. Entonces, si yo pongo la descripción de NANDA, así NANDA acá, en inglés, entonces tendría que ponerlo en cursiva. Si yo voy a poner la descripción del Node en inglés, también pongo en cursiva. Y así sucesivamente. Del NIC, igual manera, así. Pero tiene que ir así, ya, así. ¿Listo? Así. Pero puedo convertirlo, ¿no? Traducirlo. ¿Cuál? Puedo traducirlo normal. Claro, por eso. Así, esto por ejemplo está traducido, ¿no? El diagnóstico de enfermeros NANDA, el NOC significa clasificación de resultados de enfermería, ¿no? Y el NIC significa clasificación de intervenciones de enfermería NIC. Ese es el término. Pero como lo vuelvo a decir, también hay el NIC. Y muchas veces, y eso sucede, ¿no? Cuando se pasa por el Turnitin, y como ya muchos han utilizado esta misma, así misma descripción, entonces esta aparece como similitud. Pero en inglés casi nadie lo utiliza. Entonces no pueden ponerlo y ya va a aparecer como sin similitud. Ahora, acá, al final de donde dice acá, mira, al final ustedes van a poner así, slash, y van a poner elaboración propia. Elaboración propia. Así, ¿eh? Punto. ¿Por qué elaboración propia? Porque ustedes están haciendo la tabla. Ustedes la están redactando. Si bien es cierto la información lo están sacando de NANDA, NOC y NIC, pero finalmente ustedes están reestructurando esa tabla. Ustedes pues tienen que poner como elaboración propia, como es de ustedes. ¿Listo? Esto es en la tabla. Cada tabla, de esta tabla viene la figura, que viene a ser esta de acá. Esta es la figura. Es la misma información, la única diferencia en la figura, ya pone acá la figura, acá el diagnóstico, viene acá el diagnóstico que viene a ser igual en lo mismo, el diagnóstico es en Arial 12 y van a poner acá lo que cambia. La primera, la segunda, tercera sigue siendo de la parte superior de la tabla. Lo único que cambia es acá esto, el fundamento, ¿no? Y los criterios de evaluación no. En vez de ello, van a crear esta celda y van a poner aquí, colocar un aspa en el casillero según corresponda, se ejecutó o no se ejecutó y en proceso. Ahí ustedes van a poner el porcentaje, o sea, si se ha ejecutado y cuánto se ha ejecutado. En este caso la han puesto, por ejemplo, acá, se ejecutó el 90% y en proceso está 10%. ¿Qué significa ello? Significa que todas estas actividades lo ha ejecutado en solamente 90%, pero queda pendiente 10% de esa ejecución, ¿no? Al final se tiene que hacer una redacción como esta, así. Igual acá la fuente, acá me falta, mira, vamos a poner acá lo mismo, y acá ponen slash elaboración propia. Elaboración propia. Ya, punto. Ya. De este resultado que se da, miren, de este resultado, estamos hablando de este resultado, aquí. Lo que tienen que hacer ustedes es qué porcentaje se ha realizado. Aquí cada uno, y acá hay 1 y 2. Estamos hablando de la primera intervención
y esto es de la segunda intervención. Ambos 90, 90, 10. Y se redacta esto. Esto de aquí tienen que redactar. ¿Ya? ¿Por qué tienen que redactarlo esto? Hay una parte acá que dice discusión, ¿cierto? Mira acá, ¿cierto? Discusión. Esta redacción que ustedes lo van a hacer nos va a servir para hacer la discusión, ¿correcto? Entonces, por eso es importante que esta ustedes lo redacten bien, ¿ya? Con los términos, con lo que ustedes han determinado, si se ejecutó, no se ejecutó, tal vez está en proceso. Por ejemplo, ¿no? Las lesiones por presión, no la van a ejecutar tal vez el 100%, ¿cierto? Porque el paciente no va a encontrar mejoría. Significa que es un proceso largo. Entonces, de carácter, no sé, se ejecutó el 30%, está pendiente otros 30% y está en proceso 40%. Puede ser el caso que esté aquí. Eso tienen que ustedes plasmarlo acá. Acá en la figura tienen que plasmarlo. Y esto nos va a servir para hacer a nosotros la discusión. Aquí vamos a hacerlo. Entonces es importante esa parte de la relación. ¿Ya? Entonces cada uno viene así. En cada tabla viene su figura. ¿Ya? Cada tabla tiene su figura. ¿Listo? Esta parte, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Preguntas hasta ahí? En total, ¿cuántas tablas son, profesor? Son, en total, del plan de cuidado son 5 y 5 figuras. No, plan de cuidado, no solamente plan de cuidado. 5 tablas y 5 figuras, plan de cuidado. Ya, después de realizar el plan de cuidados, acá viene otro dato. Ya, acá. Acá lo que les decía, ¿no? Capítulo 4, discusión. Entonces, en el capítulo 4 vamos a necesitar nosotros esa interpretación de la figura. Con esa interpretación de la figura vamos a nosotros realizar la discusión. Si no tuviéramos esa interpretación de la figura, no vamos a poder hacer la discusión. Por eso es importante para esta etapa. Ya, para esta etapa es muy importante cómo ustedes van a redactar esa interpretación de la figura. Traten, por favor, de realizar una buena interpretación para que finalmente podamos traerlo acá a discusión. Y no solamente para discusión, sino también acá, cuando lleguemos a conclusión, también va a haber ese nivel. Acá está. Para la conclusión también nos va a permitir, ¿no?, realizar nuestras conclusiones de acuerdo a la interpretación que ustedes van a hacer en la figura. ¿Ya? Entonces, pues, nuevamente le digo, la interpretación, como lo haga usted de la figura, va a servir para la discusión y también va a servir para la conclusión. Hágalo bien esa parte, por favor, ¿ya? Para que para la discusión, utilizamos la interpretación y la comparamos con la nanda. Así es, con la nanda. nuestra interpretación y lo comparamos con lo que dice el libro nanda. Así es, con el que dice el libro nanda. ¿Ya? Entonces, por eso es importante esa interpretación, ¿ya? Y las recomendaciones ya vienen a ser para cada conclusión, lo que se va a realizar. Y luego vienen las referencias bibliográficas. No olvidarse que las referencias bibliográficas tienen que ser en formato Manzur, ¿ya? Formato Manzur. ¿Ya? Ahí, bueno, muchos de ustedes han sido mis alumnos, ¿no? Cuando hemos desarrollado el seminario de tesis 1, sobre todo tesis 1, yo les he compartido un estilo Vancouver, ¿cierto? Entonces, eso recuperen ese archivo y trabajen con ellos. Tienen que hacer ustedes acá la referencia bibliográfica. No la referencia bibliográfica común. No utilicen las TTD, no utilicen un sortero, no utilizan acá ¿cómo se llama? El gestor bibliográfico de acá del Word. Porque acá también existe el gestor bibliográfico, porque acá no es la referencia.
En la referencia acá, sí, no lo utilizan. ¿Ya? Háganlo con este formato. ¿Ya? Después de la referencia bibliográfica, ya ustedes van a tener que considerar los anexos. Ya cada uno tiene sus anexos, ya saben los anexos, ya, anexos. Y después el consentimiento informado, ya, el consentimiento, las escalas que ustedes pueden utilizar, ya ni el consentimiento informado y todo lo demás. Esa es en función a los capítulos. ¿Ya? Hoy día vamos a hacer una parte de una redacción, búsqueda de un ejemplo. Tal vez lo podemos tomar esta parte de la tabla número 6, que vendría a ser cómo se ve los criterios de evaluación ¿no? Has leído tu libro, ¿no? ¿Listo? Pues con tu libro vamos a ver siempre esta parte para hacer esta parte de la actividad, ¿no? Para que no quede a ver, entonces busquemos los demás jóvenes acá, donde dice diagnóstico, acá jóvenes que acá como está diagnóstico, tienen que poner acá en la columna de diagnóstico dominio 11, ya, seguridad, protección, clase 6, termorregulación, y acá abajo código. Y luego ya está de acá, el diagnóstico ya lo tienen ustedes. Ya está. Pero lo único que tendría que agregar acá en esta columna es dominio y clase, más el código, ¿cierto? Eso lo tienen que agregar en la parte superior. A ver, vamos entonces con evaluación no. Ya, evaluación no, para que saquen su libro. Vamos acá realizando esta parte. Evaluación no. ¿Ya? Su libro, el Nanda, no, saquen no.